en provecho propio por un tiempo y en un ámbito determinado. Y, en caso de requerirse, negárselo al contrario. Y esto tiene, pues, en esencia tres, llamémosle momentos, ¿no? El primer gran momento es obtener el control del mar. O sea, y para obtener el control del mar, vamos, se busca normalmente mediante una batalla decisiva o el bloqueo a las fuerzas contrarias, pero lo usual, en el 90% del tiempo o más, el control del mar está en disputa. Obtenido el control del mar no es un fin, ¿no? Es un medio. Porque archivos de... A ver, porque permite proyectar el poder sobre el espacio controlado por la otra parte. Es decir, presionar la voluntad contraria. Y esto se puede llevar a cabo de varias maneras, bombardeos, operaciones anfibias, ataques de diverso tipo. En caso de que yo no tenga, que pierda el control del mar, lo que me cabe hacer es la defensa del litoral, ¿no? Y esa defensa tiene dos expresiones, dos formas: la defensa contra la invasión o la defensa de costa. Entonces, si entendemos estos conceptos, creo que podemos entrar un poco a ver qué es lo que estaba pasando en esta época. Y lo primero es una suerte de mirada al contexto general. Claro, la guerra de independencia peruana se produce en un ámbito mucho más grande, ¿no? Esto empieza con la aplicación que hace primero Carlos IV y después Felipe Fernando VII al poder, al trono español a manos de Napoleón Bonaparte, que va a nombrar a su hermano. Y esto genera pues una reacción del pueblo español, el levantamiento que inicia una larga guerra, 6 años de guerra de 1808 a 1814, que se le llama en la historia española la Guerra de Independencia. Y esto va a tener un impacto enorme porque al desaparecer, al considerarse que el rey legítimo ha desaparecido, está capturado, ¿no? Y están gobernados por un rey ilegítimo, en diversas localidades del Imperio Español se forman juntas de gobierno que van a tratar de gobernar a nombre del rey. Y hay una de ellas que se establece como la Junta Suprema, que es la Junta de Sevilla. Y una de las cosas que busca la Junta Suprema es ser reconocido por las otras juntas como la cabeza del reino. Y este es un punto en el cual, pues, se inicia también, a raíz de eso, el proceso de independencia americana. Porque, claro, si cada junta asume que lo que está haciendo es a nombre del rey, no tiene por qué supeditarse a otra junta. Y en el caso de América, las juntas están mayoritariamente constituidas por criollos, ¿no? Y esto va a dar paso a que las juntas que inicialmente son fidelistas, eventualmente se vayan tornando separatistas, ¿no? Muy bien, pero en España el tema de la guerra es muy duro. España ya estaba en crisis antes de esto y la guerra acelera la crisis. Son 6 años de una lucha brutal. La colección de acuarelas de Goya, los horrores de la guerra, reflejan eso muy bien. Pero, ¿qué implica en el caso específico del poder naval español un deterioro brutal, ¿no? En lo político, después de que Napoleón es derrotado en la batalla de Leipzig, ya ve que su poderío ha disminuido, va a liberar a Fernando VII. Fernando VII retoma el poder el año 14. En estos años de lucha, la
Junta Suprema ha convocado a las Cortes han, digamos, con un predominio liberal, han aprobado una constitución, la constitución del año 12. Y Porque si no, no. Y una de las primeras cosas que hace Fernando VII al retomar el gobierno es anular la Constitución. Y en eso va a generar pues una serie de circunstancias complejas, oposiciones al interior, fundamentalmente del ejército, que crean pues una figura rara, porque la mayor parte de las fuerzas que van a venir después a América a combatir a los independentistas en realidad son liberales, no son conservadores. Ok, el restablecimiento de Fernando VII del gobierno del año 14 reinicia una etapa de absolutismo que genera crisis en España y que parte de esa crisis se va a expresar en el levantamiento de Riego en 1820, cuando está formando parte de una expedición que viene a América, que debe venir a América a combatir los levantamientos hasta donde se planeaba inicialmente en la zona de Buenos Aires. El levantamiento de Riego tiene varios meses de duración, hay una lucha, y logra forzar a Fernando VII a restablecer la Constitución. Y ojo, es en ese contexto que se inicia la guerra de independencia en el territorio peruano, ¿no? A restablecer la Constitución y durante 3 años la Constitución está vigente, pero por supuesto Fernando VII lo que va a buscar es restablecer un poder absoluto y va a recurrir a Francia para eso. Y Francia en el año 23 envía lo que se llama la expedición de los 100.000 hijos de San Luis, que invade España. Fernando VII es tomado prácticamente de rehén por su propio gobierno liberal, sitiado finalmente en Cádiz y finalmente es restablecido en su poder absoluto y va a gobernar 10 años más en esas condiciones. Y es en esas condiciones que se produce el final de la independencia peruana. Ya lo que acabo de comentar, otro de los factores que ocurre durante la guerra es que hay que acordarse que España ha estado arrastrada por Francia, ha estado en guerra con Gran Bretaña desde 1797. Ha habido un pequeño lapso de paz entre 1802 y 1804, pero a raíz de los sucesos que hay de Bayona, España, la Junta Central va a cambiar evidentemente su postura con Gran Bretaña, ya que ambos van a ser aliados en la lucha contra Napoleón. Y esto tiene obvias implicancias en el resto de América, con creciente presencia de buques británicos y luego norteamericanos. Por otro lado, el único miembro de la familia Borbón que no ha quedado en manos de Napoleón es Carlota Joaquina. Es la esposa del rey de Portugal, que la corte portuguesa está en Río de Janeiro, y ella reclama para sí el trono español. Y esto genera también una serie de suspicacias en las juntas que se han constituido en América. Bueno, ya les comentaba, la economía española sufre enormemente a raíz de todos estos temas. Ha sufrido durante la guerra contra Gran Bretaña y ahora, en estos años, se ve pues enormemente afectada. La Real Armada, por otro lado, la guerra fundamentalmente es terrestre en España. La Real Armada, que ya ha decaído luego de los sucesos de Trafalgar, se encuentra bastante descuidada y, por supuesto, durante estos años la crisis económica la afecta de manera significativa. La información que tengo es que en 1808 el listado de buques de la Armada suma 181 naves, 69 de ellas están desarmadas. En 1812 hay 26 navíos en la lista, pero solo 6 están en capacidad de operar. Hay 20 fragatas, solo 7 están en capacidad de operar. Y, en fin, otras embarcaciones de menor porte. En 1814 solamente hay un navío en condiciones de operar.
En estas circunstancias, ya con la guerra en América, evidentemente el gobierno español trata de encontrar mecanismos para restablecer su control del mar en América y poder llevar a cabo operaciones significativas. Y en ese contexto va a comprar una escuadra rusa, una escuadra que está en pésimas condiciones. La compra es un negociado que se hace a espaldas de la Armada Española, son 5 navíos, 6 fragatas, y que van a tener una historia relativamente triste, ¿no? Solamente en el año 24, los astilleros españoles inician reinician labores de construcción con una fragata. Entonces, claro, el contexto general de la Armada Española es sencillamente lamentable, ¿no? Ok, ¿qué pasa acá? Ya les he comentado que se forman juntas de gobierno en varios lugares, excepto acá en el Virreinato, donde la habilidad de Abascal realmente es significativa, es meritoria, ¿no? Y lo que va a venir luego es la necesidad de controlar estas juntas. En Quito se constituyen 2 juntas con ánimo separatista que va a llevar a que las autoridades españolas, tanto Quito forma parte del Virreinato de Santa Fe o de Nueva Granada, pero Guayaquil forma parte del Virreinato peruano. Entonces, las autoridades depuestas en Quito piden apoyo tanto al virrey de Nueva Granada como al peruano, y las tropas que van a restablecer el orden allá son las tropas de Guayaquil, a las cuales se le envía refuerzos, obviamente, por mar. El problema más complejo es el Alto Perú. En el Alto Perú se ha constituido una junta Chuquisaca que inicialmente desconoce la autoridad de la Junta de Buenos Aires, acusa a la de Buenos Aires de que está confabulándose con Carlota Joaquina, y esto genera pues operaciones militares desde la Junta de Buenos Aires para tratar de someter a la Junta de Chuquisaca. La Junta de Chuquisaca pide ser incorporada al virreinato peruano y se envían tropas que están en Puno y en Cusco, y se inicia una campaña que va a ser larguísima. A partir del año 10 comenzamos a operar primero al mando de Goyeneche, después al mando de José de la Serna y finalmente al mando, de Pezuela, y finalmente al mando de la Serna. Y es una campaña que va a durar hasta el año 25, 1825. Es larguísima, que demanda una gran cantidad de recursos y, por supuesto, refuerzos que salen del virreinato. Chile es otra realidad. Chile se ha proclamado también autónomo en el año 10, se inicia lo que se llama la Patria Vieja. Abascal no interfiere con eso porque Chile está fuera de la jurisdicción del virreinato peruano, pero en el año 12, en el contexto de una guerra civil chilena, hay 2 ciudades de Chile que piden ser incorporadas al Perú y piden auxilio, y se les envía auxilios. Las tropas peruanas más cercanas son las que están en Chiloé. Chiloé forma parte del virreinato. Y se inicia un proceso que se llama la Reconquista de Chile. Hay 3 expediciones que son enviadas a este proceso, y en el año 14 se restablece el orden realista en Chile. Todo esto, por supuesto, demanda un esfuerzo enorme. Al interior también Abascal tiene que enfrentar las 2 rebeliones de Tacna, la de Huánuco y la más peligrosa, la de Cusco del año 14, que interfiere con las líneas de comunicaciones con el ejército del Alto Perú. Los medios disponibles que tiene son bastante limitados. España no manda refuerzos hasta 1814. Los primeros refuerzos que llegan de España son en 1814. Mientras tanto, toda esta labor que lleva a cabo Abascal son con tropas locales, ¿no? En cuanto a medios navales, está absolutamente limitado.
Y además, a raíz de la alianza que ha tenido que España tiene con Gran Bretaña, hay una creciente presencia de buques británicos, luego buques norteamericanos, y en el contexto del gobierno de Abascal también se produce la guerra de Gran Bretaña con Estados Unidos, que conlleva el ingreso de buques de guerra al Pacífico Sur, de ambos países. Y esto es el origen de las estaciones navales de estos países, de buques que son enviados al Pacífico para proteger los intereses de sus nacionales. Y en muchos casos van a interferir con las operaciones militares que se llevan a cabo. En el ámbito naval, lo que existe es el Departamento Marítimo del Callao. En América hay 4 departamentos marítimos, ¿no? El de La Habana, que tiene responsabilidad en el Caribe, el de Montevideo, que tiene responsabilidad en el Atlántico Sur, el del Callao, que tiene responsabilidad desde el norte de Panamá hasta el extremo sur del continente, y San Blas, que mira más bien hacia la costa del noroeste. La estructura es la que les muestro acá, no quiero entrar en detalles. En este periodo que nos interesa hay 3 comandantes del apostadero: José Pascual de Vivero, que ha sido comandante accidental del año 8 y del 9, y va a ser del año 11 al 16, Molina, del año 10, y Bacaro, que le toca el periodo final. Al inicio de este proceso, los buques que dispone son 2 corbetas, un bergantín. Esto va a crecer con el tiempo. Además, las fuerzas sutiles, que son las que se encargan de la defensa del puerto, y tanto Abascal y después mucho más Pezuela va a recurrir a armar buques mercantes, a fletarlos para el transporte de tropas y a emitir patentes de corso. Esto es el Callao a principios del siglo XIX. Acá se puede apreciar, por ejemplo, las instalaciones de la Armada, de la Real Armada, y en fin, hay una serie de elementos más que son los que se van a disponer a efectos de poder proyectar el poder naval realista asentado en el Callao. Muy bien. Abascal tiene suerte porque ejerce el control del mar, y lo ejerce por una razón muy simple: no hay quien se lo rete. Lleva a cabo, ya les mencioné, las operaciones en Quito, en el Alto Perú, las 3 expediciones de reconquista de Chile. Además de eso, Abascal va a apoyar con envíos de dinero a España, al departamento de Montevideo, al departamento de San Blas e incluso al departamento de Manila. Los primeros refuerzos son los que llegan en el año 14. Un convoy bajo la protección del navío Asia, con 3 buques y una parte del regimiento Talavera. El primer reto que va a tener el control del mar realista es la expedición de Brown, ¿no? Es una expedición bonaerense, son 3 buques que llegan al Pacífico, entran en realidad en diciembre del año 15, van a tomar algunas naves frente al Callao y van a sufrir una derrota, un traspié significativo en Guayaquil, y finalmente se van a ir. Y ante esto, las fuerzas navales que dispone Abascal son muy limitadas, y obviamente los que más han sufrido los efectos de esta expedición son los comerciantes. Entonces, el Tribunal del Consulado va a armar 5 buques para perseguir a Brown. Y estas naves van a partir en febrero del año 16, van a recorrer hasta Panamá y luego hasta Valparaíso, sin resultados concretos. Pero bueno, Abascal se va el año 16, asume el gobierno Pezuela, y la situación que él tiene que enfrentar se va tornando crecientemente compleja, ¿no? Evidentemente, la situación de la guerra en el Alto Perú se ha ido tornando más dura. En Chile, a partir del año 17, se inicia la reconquista, a su vez, la nueva campaña de
San Martín y O'Higgins, que va a llevar al establecimiento de la Patria Nueva. Y esto, digamos, lleva a evacuar Santiago del Paraíso. La resistencia realista, a partir de finales del año 17, se concentra en el sur de Chile, en torno a Talcahuano, y va a durar, y esto obliga a que las operaciones que lleva a cabo Pezuela se concentren en tratar de reconquistar Chile, reforzando a las fuerzas que se encuentran en el sur y bloqueando la costa de Chile, ¿no? Y en este proceso de bloqueo de la costa se generan una serie de incidentes con el escuadrón británico y el escuadrón norteamericano. Pero aún está en uso del control del mar, pero lo va a perder. Lo pierde a partir del año, finales del año 18, principios del año 19. Chile va a lograr constituir un poder naval significativo. Acá he puesto algunos nombres, pero lo que quiero que vean es las naves principales, en realidad son las fragatas. Acá las 3 fragatas que logra tener Chile suman 154 cañones. Las 3 fragatas que va a llegar a tener España son la Esmeralda, la Venganza, y después de esto la Prueba, y en total no suman 100. Entonces, lo que tenemos es un poder naval significativamente superior. Entonces, la opción que les va a quedar ya desde el año 19 es actuar como flota en potencia. Vale decir, es una flota que puede constituir una amenaza, pero que no va a buscar una batalla, y de modo tal de ir afectando al poder contrario, mientras que espera refuerzos que deben llegar de la península. Es un pedido constante. Y estos refuerzos empiezan a ser enviados. En realidad hay 2 grandes expediciones que se envían. La primera, un dramático fracaso, son más de 10 naves, con más de 2.000 hombres, protegidas por la fragata María Isabel, pero que va a ser capturada en Talcahuano en octubre del año 10, y 5 buques más van a caer en poder de la escuadra chilena en ese momento al mando de Blanco Encalada. A partir del año 18, las operaciones pues se tornan más complejas. Hay una serie de actividades que va llevando a cabo los buques españoles, el bergantín Pezuela. Hay una segunda expedición al mando del brigadier Porlier, un limeño, que fracasa rotundamente. Son 2 navíos que se envían. El San Telmo va a perderse en la Antártida. El Alejandro II está en pésimas condiciones, tiene que regresarse a la mitad del Atlántico. Finalmente llega la Prueba, llega un momento en que el Callao está bloqueado, y en esas circunstancias pues no puede hacer mucho. Al final hay una serie de actividades, como señalo en este gráfico, que se llevan a cabo a lo largo de estos años, ¿no? Y, perdón, no sé por qué se me ha ido esta, a ver, ya. Bueno, hay una serie de actividades usando los medios que tiene. Lo que hace en esencia Pezuela y Baccaro, que es el comandante de la Armada, es usar los medios que tiene para tratar de redistribuir las fuerzas. Se sabe ya desde principios del año 19, principios del año 20, de que se está preparando una expedición para invadir el Perú. En el año 19 hay 2 expediciones llevadas a cabo por la escuadra chilena al mando de Cochrane. Hay ataques al puerto, hay intentos de ataques más bien de las fuerzas realistas al fondeadero de la escuadra chilena, y finalmente la guerra pues se acerca a aguas peruanas, ¿no?
En ese contexto, como les repito, lo que hace Pezuela y Baccaro es usar los medios disponibles para tratar de reconcentrar y reordenar a las fuerzas para fortalecer el área que es considerada el centro de gravedad realista, que es la capital, Lima. Hay una serie de actividades. En la segunda, cuando se inicia la expedición libertadora, van a ser enviados estas dos fragatas iniciales a observar para verificar si esto realmente es una operación o es un engaño. Se traen tropas de Arequipa, el Callao queda bloqueado, y en ese contexto es que se va a producir el ataque y la captura de la Esmeralda en noviembre del año 11. Y con la captura de la Esmeralda se capturan las claves españolas. Cuando esto ocurre, la prueba y la venganza están fuera del puerto. Y al llegar al puerto se dan cuenta de que evidentemente ha habido una realidad compleja y no pueden entrar al puerto. Hay una serie de cambios de correspondencia con la costa, y finalmente ambos buques deciden dirigirse a Panamá y van a llevar a cabo un largo periplo de Panamá a Acapulco, Panamá, y finalmente se van a rendir al gobierno peruano en Guayaquil en febrero del año 22. El Callao queda bloqueado y sitiado, ¿no? Ustedes saben que el virrey La Serna se desaloja Lima en julio del año 21, pero el Callao queda todavía en manos realistas. El jefe de la plaza es José de la Mar, que va a ser después presidente nuestro, y la plaza resiste hasta el 18 de septiembre, y el día 19 es entregada a las autoridades peruanas. Deja de existir el Departamento Marítimo del Callao. Sin embargo, hay un último esfuerzo que es llevado a cabo primero por Rodil en el Callao. Rodil, acuérdense, el Callao pasa a manos realistas a principios del año 24 y van a mantenerse en esta plaza durante 2 años. Rodil arma buques usados básicamente para la defensa del puerto, pero también en actividad de corso. Y por otro lado, el brigadier Quintanilla, en Chiloé, recuerden, Chiloé era parte del virreinato peruano, también va a resistir hasta principios del año 26 y también va a armar corsarios. Y por otro, el último esfuerzo en realidad es el que lleva a cabo la Armada Española, ¿no? Envía un navío, el Asia, y un bergantín, el Aquiles, que van a arribar al Callao en septiembre del año 24. No tienen mucho, hay un enfrentamiento con la escuadra peruana ya en ese momento, pero evidentemente no tienen ya forma de incidir en los resultados, y poco después de eso, enterados de la derrota y la capitulación de Ayacucho, ambas naves parten. Van a tener un destino, un final muy triste, pero cesa de existir pues la actividad naval española. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero reflexionar sobre esto? Yo creo que los medios que tuvieron a su disposición fueron limitados en un contexto súper complejo, tanto a nivel peninsular como a nivel local. A pesar de eso, me parece que el uso que se hizo de estos recursos fue, dentro de lo posible, lo único que se podía plantear y hacer. Yo creo que fue una actividad significativa. Eh, cada vez que leo estos temas encuentro que lo que hizo Abascal fue un esfuerzo enorme, y Pezuela no le quedó más que tratar de sobrevivir con los medios que tenía a su alcance. Evidentemente la suerte no nos acompañó, pero el planteamiento me parece que fue el correcto. Y con esto quiero dar por concluida mi presentación. Muchas gracias.
paso para hablar. Pues, allá. Muchas gracias, señor, por su tan interesante exposición, siempre ilustrativa, de la historia naval y marítima, que nos señala un poco los antecedentes de nuestra Armada. Y acto seguido voy a presentar al señor capitán de corbeta Michel Laguerre Kleiman, el siguiente expositor, y que también va a tocar un tema bastante interesante, que es referido al inicio de las acciones navales de parte nuestra en el Pacífico. El título de la conferencia de Michel Laguerre es el poder naval y la independencia del Perú, concepción y estrategia. El comandante Michel Laguerre nació en Ica el 7 de septiembre de 1984. Se graduó en la Escuela Naval del Perú en diciembre del 2006. Calificado en Ingeniería Electrónica, ha servido a bordo de la fragata misilera Peairre, así como en la Estación de Armas Submarinas. Ha laborado en la Dirección de Información de la Marina y Dirección de Intereses Marítimos. Ostenta el grado de Magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha seguido el curso básico de Estado Mayor, el curso de Estado Mayor no residente en la Escuela Superior de Guerra Naval, así como el programa de especialización en Relaciones Internacionales en la Fundación de la Academia Diplomática del Perú. Es autor de varios libros. Uno de ellos es Los tres héroes navales lambayecanos, entre los que menciona la vida del teniente Diego Ferré, capitán de corbeta Diego Ferré, el oncenio y el desarrollo de la Armada Peruana, una reciente publicación muy interesante, y un marino británico peruano de todos los tiempos, la biografía muy completa e interesante de nuestro fundador, el almirante Guise, entre otras publicaciones. Es miembro colaborador del Centro de Estudios Estratégicos Marítimos del Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú y miembro asociado del Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es jefe del Departamento de Asuntos Históricos y Patrimonio Documental de la Dirección de Intereses Marítimos de la Marina de Guerra del Perú. Lo dejo con ustedes al comandante Laguerre. Comandante Llosa, muchísimas gracias por su amable presentación. Quiero darles las gracias a los integrantes del Congreso Nacional Bicentenario por haber tenido la amabilidad de convocar esta mesa, una mesa que habla sobre el poder naval, que como veremos en unos instantes, creo que nos daremos cuenta que no se podría comprender o no se puede comprender la real magnitud de lo que significó el proceso independentista si es que se deja de lado el aspecto naval. Y como este Congreso busca reflexionar sobre estos 200 años, creo que es muy llamativo y muy laudable poder conversar rápidamente, voy a poner el cronómetro, sobre este tema que nos convoca en esta mañana. Voy a proceder a compartir pantalla. Les he preparado una pequeña exposición. La estoy compartiendo. Muy bien, como les comentaba, gracias por el tiempo y explicarles de que pienso de que no se podría asegurar que la fuerza marítima, que el poder naval logró alcanzar la independencia, pero sí es cierto que no se podría haber logrado nuestra independencia y de esta parte del continente si es que no se contaba con un poder naval. Creo que esta expresión nos puede resumir la importancia capital de los esfuerzos de los libertadores y los próceres. Pero creo que necesitamos recordar algunos conceptos que yo estoy convencido que San Martín, O'Higgins y otros lo tuvieron en mente, no de una manera tan sumaria como la que les estoy presentando en pantalla, pero sí de una manera producto
de su estudio y reflexión de la historia. Eran muy leídos, eran militares y marinos, como se dice, ilustrados, se basaban de la historia. Hace unos años encontré que en la Escuela Superior de Guerra Naval hay un trabajo escrito por el capitán de navío Julio de los Ríos que se asemeja mucho y me parece que es un concepto que estuvo en boga a los que ahora un poco más conocidos resumió el distinguido historiador británico Geoffrey Till, ¿no? Los cuatro usos del mar, y son históricos. Y efectivamente, si nos ponemos a ver que el mar ha servido en toda la historia, y en ese tema puntual del proceso independentista peruano, para su uso, o uso para su acción política en el campo internacional, su uso para satisfacer las necesidades de intercambio y comunicaciones, el uso para utilizarlo como fuente de riqueza y de energía, así como para la investigación científica y sus posibilidades. ¿Cómo llegaron a estas partes del mundo hace 250, hace 190, hace 200 años, las ideas de que hay que tener una nueva constitución, que el rey ya no está asumiendo el poder, o que hay un bicho de germen de buscar la autonomía o mayores espacios para los criollos, producto de las revoluciones que se llevaban tanto en Norteamérica como en Europa, y ya el comandante Ortiz dio algunos alcances. La vía marítima puede sonar gracioso y hasta muy simplista, pero a veces no lo tenemos en cuenta, algo que era tan cotidiano, ¿no? La riqueza. Por ejemplo, todos los minerales que salían de Potosí, el mercado principal era Europa. ¿Y cómo llegaba a Europa? Es allí la importancia del aspecto marítimo y naval. Pero lo que nos debe llamar la atención ahora es el aspecto o el atributo histórico del dominio, porque veremos que el poder naval, en su elemento humano y en el elemento material, permitieron alcanzar el objetivo final. No fue el objetivo final armar una escuadra, armar una marina, sino eso fue el medio, eso fue la herramienta, el instrumento. Y veremos cómo se fue concebiendo esta necesidad. Gracias a la claridad y a la humildad, pienso yo, de las lecciones aprendidas por la historia y propias, como veremos a continuación. Quiero compartir con ustedes esta lámina porque en el prólogo que el doctor Félix de Neri Luna escribió en el volumen 4 del tomo 26 de la colección Sesquicentenario, que se enfocó en la historia de la Revolución del Perú Independiente de Mariano Torrente, dice que tengamos mucho cuidado con lo que este señor pueda decir, porque Mariano Torrente era un español ilustrado, era un hombre que había escrito sobre geografía y sobre historia en esos momentos, pero que tenía una peculiaridad. Como había sido acusado de afrancesado, o en otras palabras, no era del agrado del rey Fernando VII, tuvo que hacer esfuerzos para ganarse el buen ojo del monarca español, para que siga siendo cónsul en Italia y en otros lugares. Una forma de hacerlo fue escribiendo sobre el esfuerzo español en la lucha independentista, en esta parte del continente. Y si uno lee lo que este señor español dice, sin querer deja muy, muy bien el aspecto naval de este proceso, porque no fue una gran batalla decisiva, no hubo la batalla decisiva, en efecto. Fue una serie de acciones navales, de bloqueos, diversión, engaños, iniciativas, que permitieron poco a poco, lo que ya explicó el comandante Ortiz Otelo, ir menguando el poder naval del adversario y alcanzar, como veremos, el objetivo del poder naval, el control del mar o el dominio del mar, o negárselo al adversario. Entonces, miren ustedes, el primer párrafo es muy interesante porque sostiene que se vendrá en conocimiento de que no dominando la mar, se ofrecen dificultades casi insuperables
para dirigir oportunamente las operaciones militares sobre aquellas costas. Esto lo dijo en relación a que cuando San Martín desembarca en Pisco con toda la expedición libertadora, mucha gente presionó al virrey Pezuela para que envíe a todo el ejército realista hacia el frente. Uno de los temores que tenía el virrey era que si San Martín se enteraba que el ejército se dirigía hacia Pisco, Paracas, él desembarcaba y se dirigía hacia Lima y capturaba la capital, que en la concepción militar del virrey era lo que no se debía perder. En la siguiente lámina les voy a mostrar a este señor, el conde de Huaki, arequipeño, que se convirtió a inicios de la década de 1810 en esta gran muralla que evitó el paso natural, lógico, de los esfuerzos independentistas militares que venían desde las Provincias Unidas de Río de la Plata, por el Alto Perú, antes por Salta, Jujuy, y entrar a Lima. No lo pudieron hacer. De las lecciones, de estas pérdidas, de esos malos momentos, de esos malos espíritus, en vez de tirarse al abandono, nuestros próceres, nuestros libertadores, lo que hicieron fue aprender de las piedras que se le aparecían en el camino. Y entendieron que el Perú es un país marítimo, un litoral enorme, 600 leguas en la época del virreinato. Entonces, la vía, el camino era ese. Y me permito leer un extracto de una carta que José de San Martín escribió a Nicolás Rodríguez Peña en 1814, lo que nos permite entender que esto no es de 1818 o 17, o que fue un impulso del momento, no, esto se fue madurando poco a poco. Dice así José de San Martín: la patria no era camino por este lado del norte, se refiere al Alto Perú, que no sea una guerra defensiva y nada más. Para eso bastan los valerosos gauchos de Salta, con 2 escuadrones de buenos veteranos. Pensar en otra cosa es empeñarse en echar al pozo tanto hombre y dinero. Yo le he dicho a usted mi secreto: un ejército pequeño y bien disciplinado en Mendoza para pasar a Chile y acabar allí con los godos, apoyando un gobierno de amigos sólidos para concluir también con la anarquía que reina. Y pasaremos por mar a tomar Lima. Este es el camino, usted no debe olvidarlo. Entonces, la concepción del uso del poder naval ya estaba en las mentes, inclusive de los precursores como el también arequipeño Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, que en un congreso del año 93, el finado y distinguido historiador Percy Cayo de Córdoba habla sobre sus ideas navales para llevar la independencia al Perú. Y, por ejemplo, él tuvo la convicción del enorme valor del mar como elemento decisorio en la independencia. Entonces vemos que hay un proceso de discusión, ensayo, error, y de caldar con la idea de que había que usar el poder naval. Esas 2 imágenes, una de Daniel Hernández y otra de José Gil de Castro, nos muestran a las 2 cabezas lúcidas en el aspecto, vamos a decir, para no repetir naval, el aspecto marítimo. José de San Martín y Bernardo O'Higgins. José de San Martín en el año 17 le escribe, y felizmente que existe también en digital la colección de ese Sesquicentenario, porque nos permite leer de fuentes primarias esta serie de comunicaciones. Nadie puede emprenderse con esta fuerza sin tener una marítima que nos asegure, dominado el Pacífico, hacer salir la expedición de 6.000 hombres y desembarcar en Lima. Año 1817. Esto se lo dice al general Manuel Belgrano. A los meses, en diciembre, le dice a Juan Martín de Pueyrredón: es por demás encarecer a vuestra excelencia la necesidad de un fuerte armamento naval para estos mares cuando esté penetrado, que sin ese auxilio son estériles nuestros esfuerzos contra el virreinato de Lima. Y claro, como veremos, ya había pasado lo del año 14, ya había pasado el contraataque de Abascal, que O'Higgins lo experimentó en carne propia.
Pero voy a leer una parte que no lo pude poner en esta lámina, que habla muy bien de José de San Martín en una de estas comunicaciones, que dice lo siguiente. En una palabra, sin marina pujante no se puede emprender sobre Lima, y si no se emprende, creo que el ejército de los Andes debe retirarse al otro lado de la cordillera y variar el sistema de guerra. Entonces, estamos viendo que el concepto del aspecto naval no nació de mandos intermedios o de algunos marinos ilustrados, al menos aún no los he encontrado, sino de las cabezas militares terrestres que entendieron todo el panorama. No se limitaron solamente a ver de una manera reducida su región o ver el aspecto terrestre. Repito la frase que les comenté desde un inicio. No se puede decir que el poder naval obtuvo la independencia, pero sí puedo decir que la independencia no se iba a poder conseguir sin el poder naval. Bernardo O'Higgins, en una frase que se le atribuye históricamente, sostuvo luego de la victoria de Chacabuco que este triunfo ni 100 más serán de valor si no dominamos el mar. En un artículo que escribió el comandante Ortiz Sotelo, que lo leí hace poco, y se ha publicado en el boletín del Instituto Ribabuero, comenta la experiencia naval de Bernardo O'Higgins, que quiso ser marino, quiso postular a la Academia de Guardiamarinas en España. Como era hijo fuera del matrimonio, no iba a poder ingresar. Pero comprendió que tenía este germen por lo marítimo, germen como inicio. Y bueno, cuando él en el año 1814 logran un primer intento de independizar Chile, Abascal lo que hace fue llevar por la vía marítima, porque tenían el control del mar, podían llevar rápidamente ejércitos libremente, y como resultado los independentistas fueron derrotados. Esa lección, que primero habría que tener el dominio del mar, caló en las mentes de estos próceres. Acá es un cuadro conocido de una frase sostenida por Bernardo O'Higgins, de que sobre estas 4 tablas, se refiere a la primera expedición que se ve al fondo, que eran 3 fragatas y una corbeta sobre el Callao. Sobre estas 4 tablas depende todo el proceso independentista. Claro, fue un gran... ¿Se imaginan ustedes que una nación que se está constituyendo en un estado independiente no tiene los recursos que tenía antes y tiene que armar una escuadra, porque ese es el objetivo, ese fue el camino que se había previsto? No fue nada sencillo. Yo me imagino todas las angustias, todo el temor, los nervios y la sinsabor de muchas operaciones logísticas, administrativas, para poder comprar buques o capturar buques, o de contratar a las personas para que las doten. Guillermo Miller, una de las personas que estuvo desde el inicio de todo el proceso independentista hasta el final, nos dejó lo que para el doctor Percy Cayo fue la principal fuente de conocimiento real de este periodo. Miren ustedes, él lo dice, o sea, O'Higgins comprendió y lo ejecutó. O sea, no solamente lo comprendió y lo conversó, sino que lo plasmó en la realidad. Abascal, por el otro lado, bueno, ya con la exposición que nos dio el comandante Ortiz, ya me voy a abstener de desarrollar mucho el tema, pero sí lo voy a resumir a que tanto Abascal como Pezuela comprendieron, y están en sus diarios y en sus cartas, que el virreinato se iba a perder por no contar con un poder naval, y con ayuda que venga desde España, a través, obviamente, de convoys de un convoy. Entonces, las angustias que uno ve en las comunicaciones a España realmente nos evidencian que algo les estaba calando en el pecho. Esta angustia porque veían cómo el virreinato se estaba perdiendo, porque no tenían, le subrayo, el poder naval que iba a impedir que los patriotas independentistas pudiesen tener el control y desembarcar e iniciar de esa forma las operaciones terrestres en territorio peruano. Hemos hablado de Miller, y en esta foto que la encontró
Lourdes Medina en la Biblioteca Nacional del Perú. Hay unos apuntes en inglés que no lo dejan muy bien, pero bueno, nadie realmente escribe y todos tienen la misma opinión. Pero lo que dice Miller sobre la diversidad de las dotaciones, tripulantes y oficiales de esta embrionaria escuadra chilena, nos permite conocer el esfuerzo realmente sobrehumano, porque se entendió que ese era la ruta, ese era el rumbo. Entonces, antes que arribase Cochrane, antes que arribase Guise y otros británicos y otros estadounidenses y otros franceses, inclusive españoles, el mando de las escuadras fue otorgado a este señor, que era un bonaerense. Había nacido en la actual Argentina, pero toda su vida profesional la hizo dentro de la Armada chilena. Me refiero a Manuel Blanco Encalada, que capturó el buque Reina María Isabel, que fue el inicio del surgimiento del poder naval patriota. Acá les presento unas 3 pinturas, bueno, 2 pinturas y un grabado, que nos presentan a los principales y más conocidos, porque hay otros principales menos conocidos, marinos, que tuvieron destacadísima actuación tanto en las incursiones de Lord Cochrane al virreinato peruano como en la propia expedición libertadora. ¿Cuál era el objetivo que tenían estos primeros incursiones? Bueno, Cochrane en sus memorias que están en internet, las traducidas por Manuel Bilbao, nos refiere que eran objetivos primero de hacer notar al principal virreinato de España en Sudamérica. Los independentistas tenían agallas, tenían la iniciativa, no eran cobardes, y segundo, conocer las defensas terrestres, conocer cómo estaba su poder naval. Tercero, difundir temas proselitistas. Se dejaron muchos panfletos, cartas firmadas tanto por Cochrane como por O'Higgins como por San Martín, indicando que este ejército que iba a llegar en un momento no iba a conquistar, no quería una batalla decisiva, no quería un enfrentamiento final, sino ser el soporte para que los peruanos se levantasen contra el gobierno. Por ejemplo, una de las concepciones, que es uno de los subtítulos de esta exposición, es o fue el tema de la iniciativa y la sorpresa. Esta pintura anónima que se encuentra en Chile nos muestra una interpretación de la captura de Valdivia, que era un fuerte considerado inexpugnable por los españoles. Entonces ellos pensaban que era imposible que una marina tan embrionaria, tan variada en normas, tan variada en orígenes y sin entrenamiento previo, pudiese osar a pensar que lo iban a tomar la sorpresa. Y lo hicieron de manera tan brillante que fue una hazaña realmente muy astuta. Claro, luego fueron hasta Chiloé, pero como ya se mencionó en la anterior exposición, no se llegó a capturar. Este es un grabado de las memorias de Miller de cómo era esta fortaleza o este puerto fortificado de Valdivia. También se utilizó dentro de la concepción la tecnología. Se importaron desde Estados Unidos, desde Inglaterra, perdón, la patente para poder armar, construir localmente los famosos cohetes a la Congreve. Congreve era un coronel británico que desarrolló esos cohetes incendiarios en las luchas del ejército británico en el Oriente, en las Indias, si no me equivoco. Y lamentablemente, y apoyándome en las memorias de Cochrane, como en sus informes que están publicados en la Historia Marítima del Perú, vemos de 6 lanzamientos hacia el Callao, en el Callao, uno nomás daba en el blanco, y no con el logro deseado, porque mala manufactura, malos elementos, mala soldadura. Estos son los previos para la concepción y la ejecución de la expedición
Libertadora, que es una organización gigante. Contamos con 8 buques de guerra principales entre fragatas, corbetas, bergantines, pero que tenemos 14 transportes. Estos 14 transportes son grandes en el sentido de que la iba a definir en el mar. En tierra se define la guerra. Lo importante es justamente tener el ejército. Entonces, lo más importante de esta expedición no era la fragata, no era el San Martín, no era... Ayudaban con los bloqueos, con las capturas, con la diversión de las fuerzas, engañar, desembarcar espías. Pero el núcleo es el transporte de esta fuerza que desembarcó en Pisco el 8, a partir del 8 de septiembre de 1820. Detalles menores, porque ya el tiempo me va ganando, tengo que dejarle espacio a que me sucede. Barbicien tiene su diario que habla cómo era el día a día y lo cotidiano dentro de los buques, inclusive lo complicado en aspecto logístico de llevar caballos. Y el poder naval se compone, recordémoslo, principalmente elementos material, el humano, y también hay una connotación logística. A pesar que era secretario de San Martín y su médico, esta apreciación que hace del alto mando naval es muy sintomática, es muy interesante porque no todos pueden reconocer las hazañas y los hechos de Lord Cochrane. Recordemos que el primer congreso lo felicitó públicamente por sus hazañas. Para otros fue un bandido, un interesado, pero los hechos hablan de lo que realmente ejecutó. Como por ejemplo, en el Callao, el 5 de noviembre del año 20, la captura de la Esmeralda. 14 lanchas, Guise, Crosby y Cochrane capturan en una hazaña tan osada que nuevamente la iniciativa y la sorpresa, estos principios, permitieron a los patriotas capturarla. Un oficial de la Esmeralda se encontraba con San Martín en la noche de la captura, y cuando se oyen los ruidos de los cañones, le dicen, hemos capturado la Esmeralda, y él le responde, solamente un loco podría intentarlo. Y Sparvicien, muy inglés, sostiene que la mañana siguiente, cuando aclaró el alba y vio el pabellón de la escuadra libertadora a bordo de la Esmeralda, la cara del español fue de naipe. Muy bien, una de las consecuencias también fue de esta serie de ataques, bloqueos, desembarcos, fue que los elementos terrestres también se pasasen hacia el bando patriota, como esta acuarela atribuida a O'Higgins del Pase, o la juramentación, perdón, del batallón Numancia. Para terminar, y darle continuidad en el tiempo histórica al comandante Juan Carlos Llosa, es que en la operación Paita, el 17 de marzo del 21, donde se flameó por primera vez el pabellón desarrollado por José de San Martín, fue justamente esto, ¿no? Una consecuencia natural de esa concepción y estrategia naval, que fue asumida por ningún marino de guerra, ni de España, ni de los patriotas, sino por marinos, digamos, hombres de mar civiles, que capturan esta embarcación y la ponen al servicio de la causa libertadora. Les agradezco mucho por su tiempo. Voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias, Michelle, por la excelente presentación. Continuar con lo que queda de nuestra mesa. Voy a pedir a José Combe, por favor, que es una lectura ahí del CV que corresponde. Para terminar las exposiciones de esta mañana, tenemos la presencia del capitán de navío Juan Carlos Ricardo Llosa Pasos, nacido en 1969,
Actualmente se desempeña como director del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval CITEN. Ha prestado servicios en diferentes unidades de la superficie como jefe de división, de departamento y segundo comandante en 2 oportunidades, y como comandante del BAP ETEN en el grado de capitán de fragata. También ha sido jefe de la Escuela de Guerra de Superficie, director de la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa, subdirector de Información de la Marina, director ejecutivo del Servicio Naviero de la Marina de Guerra y jefe del Estado Mayor de la Comandancia General de Operaciones de la Amazonía. Está especializado en guerra de superficie y ingeniería de sistemas por la Pontífica Universidad Católica del Perú. Magíster en Estrategia Marítima por la Escuela Superior de Guerra Naval y graduado del programa del Alto Mando Naval en ese Centro Superior de Estudios. Es egresado del programa de maestría en Ciencias Políticas con mención en Política Comparada en la Pontífica Universidad Católica del Perú y del programa de maestría en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo en la Universidad San Martín de Porres. Tiene una especialización en la comunicación corporativa por la Universidad de San. Ha sido catedrático de la Escuela Superior de Guerra Naval en el programa de Comando y Estado Mayor, área política y estratégica y de la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas, en el programa de Comando y Estado Mayor en el tema de operaciones de información. Es miembro del número del Instituto de Estudios Históricos Marítimos de Perú, colaborador de la Revista de Marina desde 1995, con artículos de interés institucional y profesional. Colaborador de los diarios Expreso y Correo, en Montenegro de Lima, en lo que difunde principalmente temas navales, marítimos, de defensa y seguridad nacional. Así como también ha publicado en otros diarios como El Comercio, Gestión, Perú 21, El Peruano y Revista Perú Económico, así como el portal La Patria. Lo dejo a continuación con el capitán de navío Juan Carlos Díaz Pasos, con el tema El nacimiento de la Armada Independiente. Muchas gracias, José. Comandante Llosa, disculpe, señor, su audio. Gracias, Michelle. Bueno, gracias, José, por la presentación. Quiero nuevamente agradecer la invitación, saludarlos a todos ustedes en primer lugar y agradecer a los organizadores del Congreso Nacional de Historia Bicentenario, en particular al doctor Mauricio Novoa, por la invitación a los marinos para que estamos en esta mesa, para que podamos hablar de la participación de nuestra institución que está próxima a cumplir 200 años en este proceso trascendental que estamos a puertas de celebrar y de conmemorar 200 años de vida independiente. Como bien han dicho los señores historiadores navales que me han precedido, el mar ha jugado un rol fundamental en el proceso independentista. Bien ha dicho Michel Laguerre, no se hubiese podido lograr la independencia del Perú si no hubiese llegado un poder naval que inclinara la balanza hacia las fuerzas patriotas. Pero la presencia del poder naval en el sur del Pacífico pues, data de los primeros días de la conquista española como una fuerza naval, en el sentido que conocemos el poder naval, las teorías que se han escrito sobre el poder naval, dominio marítimo, control de Ortiz, que obedece principalmente a este filósofo tan importante, filósofo naval, por así decirlo, que fue el contraalmirante Alfred Mahan, con sus importantes obras al respecto. Es cierto, importante, que la presencia militar, naval, por así decirlo, inicia con el asentamiento del poder político, militar español en los territorios
del antiguo Tahuantinsuyo, con el nombre de lo que se vendría a llamar, o lo que se llamó, la Armada de la Mar del Sur, que en buena cuenta tiene dos funciones principales durante, por lo menos hasta 1746. Esta Armada de la Mar del Sur es impulsada por el virrey Toledo, es decir, estamos en las primeras décadas de la colonia, y surge porque hay que proteger lo que en la teoría naval se llama la línea de comunicaciones marítimas, es decir, esas rutas, esas derrotas por donde se mueven las embarcaciones propias a fin de que haya libertad de navegación, principalmente entre el Callao y Panamá. Y la otra razón fundamental es para ejercer una defensa marítima o costera, si se quiere, de las incursiones de los piratas y los corsarios impulsados por las principales tronos que quieren disputarle a España, al Reino de España, no solamente, ya no tanto el control de estos territorios de ultramar, sino de las riquezas que se están extrayendo a los españoles. Y entonces, en este devenir de 2 siglos o más, los españoles, además de proteger su línea de comunicaciones, de enfrentar a los piratas, van a tener también que lidiar un poco con las inclemencias o las dificultades de la navegación en estas aguas pacíficas, pero aún así, por dificultades o dominio de la ciencia de la navegación, les trajo más de un inconveniente. Lo cierto es que esta situación de conquista de América hace que España tenga, pues, llegue a formar una gran escuadra. Recordarán ustedes la famosa Armada Invencible, ¿no? Aquella frase célebre que resume un poco lo que era la España en el siglo XVI, ¿no?, de Felipe II, ¿no? En mis dominios no se pone el sol. Pero a raíz de esto, obviamente no va a ser una continuidad y van a haber momentos, principalmente con el relevo de la monarquía, de las dinastías españolas, al llegar los Borbones, esta idea, esta preocupación de España por lo naval va a ir decreciendo, y aquellos días de gloria de Álvaro de Bazán en el siglo XVI van a ir perdiendo fuerza conforme nos vamos acercando a finales del siglo XVIII, precisamente, que es el siglo que podríamos decir que donde las instituciones militares, tanto ejército como la armada, van adquiriendo ese cuerpo, precisamente esa concepción que se llama institución. Es decir, que se basa en un cuerpo de profesionales jerarquizados, con diferentes grados, unas ordenanzas que son vitales para el funcionamiento de toda institución, en este caso de una institución militar, naval, que durante el siglo XVIII van a tener varias reformas y modificaciones que hacen los españoles. La Armada de la Mar del Sur prácticamente desaparece con el maremoto de 1716. Finalmente hay ya la concepción de la monarquía sobre cómo debe ser gobernado el virreinato cambia, se divide, el virreinato de Perú es dividido en otros virreinatos, como el de Nueva Granada, el Río de la Plata, y hay una visión del Estado español de no confiar en los criollos como funcionarios públicos, o pese a que hubieron importantes personajes, pero se confía ya más en el funcionario peninsular, y también en fortalecer la presencia militar al punto de que en adelante, de la segunda mitad del siglo XVIII, van a ser virreyes entre marinos y soldados del ejército. Entonces, pero como fuere, la Armada Española, por los factores que ha explicado el comandante Ortiz muy bien, va viniendo en una serie de complicaciones.
la falta de profesionalismo, el nombramiento, como refiere muy bien un libro muy interesante, Los Sobres del Mar, José de la Puente Brunque, que habla muy bien de ese tema y explica esta suerte de decadencia donde muchos comandantes y jefes de escuadra españoles son nombrados más que por su conocimiento del mar, a veces son oficiales del ejército incluso, con poco conocimiento de la ciencia naval, llevada orientada a la guerra, por cierto, hace pues que esta eficiencia del empleo del poder naval español vaya decreciendo. Y esto llega a su clímax, por así decirlo, en la batalla de Trafalgar, el 21 de octubre de 1805, donde el almirante Nelson, el famoso vicealmirante Horatio Nelson, derrota a la Armada franco-española. Una derrota que tiene no solamente un impacto material en el sentido de la pérdida de las capturas de los buques, y además, sino que garantiza en ese momento, o por lo menos provee, que la Gran Bretaña, el Reino Unido, se convierta el amo y señor de los mares, que evidentemente no es un tema de una casualidad, sino que lo ha ido forjando, porque sus intereses siempre estuvieron más allá de las Islas Británicas, y supieron prepararse y trabajar durante siglos para lograr ese dominio en los mares, como repito, y por supuesto la aparición de este personaje importantísimo, crucial en la historia naval universal, que es el vicealmirante Horatio Nelson. Siguiente, por favor. ¿Y por qué mencionamos a Nelson, que aquí lo vemos? Pues tiene plantea algunos que no vamos a entrar a profundidad, pero su liderazgo y la gloria de Nelson, de alguna manera, o sin duda alguna, es compartida, o es celebrada y es hecha propia por los marinos ingleses de la época. Y esto va a tener una gran repercusión, pienso yo, en el aspecto psicológico de los oficiales navales que van a integrar las armadas de Argentina, Chile y Perú posteriormente. Lo cierto es que las guerras napoleónicas que están sucediendo desde fines del siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XIX, van a traer como consecuencia el descuido francés, en parte, del poder naval, que para algunos tiene un correlato con lo que sucede en la Revolución Francesa, la aniquilación de buena parte de la oficialidad y la caída en manos de sus fuerzas navales en gente de poca experiencia, como el almirante Villeneuve, que después de algunas poco felices actuaciones, termina en la tragedia de Trafalgar para el poder naval francés e incluso el español, que, como sabemos perfectamente, va a tener repercusiones tanto académicas a fines del siglo XIX en la Armada Francesa, como ya en su participación en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estos efectos del empleo del poder exitoso del poder naval tienen una consecuencia de mucho tiempo, que no se limitan en solamente un objetivo militar del momento. Entonces, con esa situación, que es el entorno, el triunfo de la Armada, ¿no? Y el fortalecimiento de las instituciones, ¿no? Acá podemos ver ya instituciones con grados, con ordenanzas, y en los buques, a raíz de estos combates, que ya lo habíamos visto en la figura anterior, que se dan a tacuapenoles, como decía, es decir, a tiro cerquísimo, tiro a hundir, tiro contra las velas, en fin. Hay tres protagonistas importantes en un buque de guerra, eso solamente para una suerte de ubicarnos un poco. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico, esto obedece a uniformes de la Armada Española, de principios del siglo XIX, el capitán de navío, que es un oficial, como se conocían los oficiales en ese momento, los oficiales de guerra. Por otro lado, al lado derecho tenemos al artillero,
que es un hombre de gran importancia a bordo, que representa a los oficiales de mar, pero que no solamente es el artillero, es el condestable, el contramaestre, el guardián, en fin, y finalmente el infante de marina, que es quien dota, que es el que lleva el enfrentamiento mediante el uso de fusiles cuando los buques se aproximan al combate ya prácticamente cuerpo a cuerpo. Estos son tres grandes elementos del combate que se dan en estos buques. Recordemos que estamos en los días de la vela y que es en la plataforma en la que se van a suceder, con la que se van a suceder las acciones en el mar durante este periodo siguiente. Entonces, llegamos después de Trafalgar y lo que va a venir, que es el impacto importantísimo que tiene este hecho en la independencia de América, porque al suceder este concepto o esta situación que se llama la paz británica, es decir, el dominio inglés sobre los mares, a lo largo del siglo XIX y hasta 1914, los enfrentamientos en el mar van a ser muy pocos y por lo tanto, poco tiempo después, por cuestiones económicas y por cuestiones ya de necesidad, los ingleses deciden, la corona británica, desarmar mucho de las unidades. Y muchos marinos ingleses, pese a que múltiples oficios y peticiones, muchos de ellos capitanes de fragata, se quedan sin comandos de buque y con esas ganas, y sobre todo que acaban después de tener una fiebre de victoria y sed de gloria, todos quieren ser Nelson, imagino yo, y de pronto la corona dice, no, ya no hay sitio para ustedes, y hay muchos que se quedan prácticamente, y más otros que tienen algunos problemas ya de índole disciplinario, diferente, como va a ser el famoso Lord Thomas Cochrane, es un capitán de fragata de la Armada Inglesa que también se queda sin puesto a bordo, y entre ellos varios marinos, fundador del almirante Martín Jorge Guise, que es un capitán de fragata inglés que se paró al servicio y monta su propio buque con su peculio y se une a la nueva Argentina, el nuevo Estado argentino, ofreciendo sus servicios junto con varios marinos ingleses. Siguiente, por favor. Dale. Sí. Bueno, como bien había explicado Michel Laguerre, la necesidad de contar con un poder naval a fin de llegar y poner en jaque al Estado español o a los representantes de la corona en el territorio peruano, se monta una expedición promovida por Chile, Chile Liberto, liderado por Bernardo Higgins, y son incorporados a esta armada chilena oficiales de la Armada Británica, en un primer momento a cargo del comandante, en ese momento capitán de navío Manuel Blanco Encalada, hasta que finalmente, a poco tiempo, es el almirante, la Armada chilena contrata a este comandante en retiro, voy a decirlo así, Thomas Cochrane, lord inglés, muy reputado, conocido por muy valiente y audaz, que se le contrata como vicealmirante de la Armada de Chile y se le encarga el comando, como llamamos en nuestro medio, comando operacional, o más bien un comando táctico, porque en realidad solo maneja estas fuerzas que van a ir a una expedición. Y sobre él, el libertador O'Higgins, el libertador de su patria, designa al generalísimo don José de San Martín como jefe superior de las fuerzas militares y terrestres y las fuerzas expedicionarias. Esta situación, desde un primer momento, va a tener bastantes problemas en la conducción de la situación del comando patriota en esta primera etapa de la independencia. Finalmente, la escuadra, después de varias expediciones, como ya se ha mencionado, el 20 de agosto de 1820 parte de Valparaíso, compró al norte
va a desembarcar el 8 de septiembre en la Bahía de Paracas, un hecho conocido por todos y que tiene un gran arraigo en nuestra historia. Y lo que decíamos, con una característica principal del poder naval es su proyección de una fuerza hacia tierra, ¿no? Es decir, nada de esa proyección de la fuerza de San Martín se hubiese logrado sin ese prácticamente, no dominio, pero sí control de ciertas áreas, control marítimo sobre ciertas áreas importantes, dado que la fuerza naval de la Expedición Libertadora no es molestada, va a permitir un desembarco relativamente, o no relativamente, sino sin ser molestados, como sucedería tiempo después en la Bahía de Pisagua el 2 de noviembre de 1879. Este hecho causa pues mucha preocupación en Lima, en el poder renal, que dicho sea de paso ha sufrido pues poco tiempo después, a finales de este año, va a sufrir un terremoto ahí, porque el virrey Pezuela es encarado por los generales y es relevado del cargo mediante lo que algunos conocen como el primer golpe de Estado que se da en territorio peruano, con el encumbramiento del general La Serna. Pero antes que suceda esto, el virrey Pezuela, ante la presencia, o antes de ello incluso, o a finales del hecho que ya ha sido mencionado, pero que lo voy a tratar de manera rápida, que es la captura de la fragata Esmeralda la noche del 5 al 6 de noviembre de 1820. Este hecho, que es por supuesto, una acción valerosa de los marinos extranjeros que componen la escuadra del almirante Nelson, entre los cuales está el capitán de navío Martín Jorge Guise, que entra a un duelo interesante de quién llega primero al Alcázar, un reto que se hace Cochrane a Guise, porque es una suerte de operación especial, operación FOE, haríamos hoy día, botes que silenciosamente en la noche van acercándose al buque más importante, a la capitana, como le decían en aquella época, la fragata Esmeralda. Hay un error ahí, no es correcto, sino fragata, buque de 40 cañones, un buque más poderoso que tiene la Armada, además de otro buque, es la Armada Española aquí, y lo sorprende, y es capturado después de tener muchos muertos los españoles, donde Cochrane es herido, y finalmente la apuesta la gana, o el reto lo gana Guise, porque llega primero al Alcázar, y después toma prisionero al comandante del buque, capitán de navío Luis Croix, que tiene que rendir su buque, ha sido sorprendido. Pero lo interesante de esta acción naval, en la historia, de hecho se pasó, no participa ningún peruano, hasta donde yo sé, salvo que ha ido de repente uno, pero los líderes del movimiento no son ninguna nacional, pero es parte del objetivo militar que se ha trazado, versus que es bloquear el Callao, que es la plaza fuerte importante que permite la comunicación del virreinato hacia otras provincias vía marítima, ¿no? Entonces, lo cierto es que esta operación tiene un gran impacto psicológico en el adversario. No se vaya la voz. En el adversario. Porque la audacia, el inesperado ataque, de repente contra fuerzas que no están acostumbradas, entonces el marino inglés, como decíamos, está pues con esta aureola del éxito, de la victoria nelsoniana, entonces es arriesgado, y más de este jefe extraordinario marino, como a la vez persona tan complicada, que fue
Lord Thomas Cochrane. Y eso hace que la capital sienta pues mucho más presión y haga que la situación de los españoles y el gobierno español en Lima se ponga más complicada. Entonces pensarán que estos han hecho, estos han hecho en pocas horas una acción tan audaz y sangrienta a la vez, que más pueden ser capaces de cualquier cosa, y incluso, ¿qué pensarían? Pues ustedes en el incendiar la ciudad, en fin. Pero esto, siguiente por favor. Al poco tiempo ingresa San Martín a Lima, ya los españoles se han retirado, y viene la famosa proclama de la independencia. La proclama de la independencia, ¿no? La proclama de la independencia. En este poco tiempo después va a llegarse a esta que institucionalmente la reconocemos como el nacimiento de nuestra Armada el 8 de octubre de 1821, que tiene una explicación interesante, aunque podríamos decir que la Armada independiente ya estaba en funciones. El hecho medular es lo que ocurre en septiembre, que ya lo mencionaba el comandante Ortiz, en el puerto del Callao. El repliegue de las fuerzas españolas y hacia el 19 de septiembre la captura del apostadero naval del Callao en términos marítimos y del posicionamiento nuestro en esa ya de las fuerzas patrióticas que lidera San Martín en territorio. Paralelamente a esto, y que voy a mencionarlo lo más rápido que se pueda al momento, es los problemas que van a haber entre San Martín y Cochrane, que ya los habíamos mencionado. Siguiente, por favor. ¿Por qué consideramos el 8 de octubre la creación de la Armada? Porque si bien es cierto, días antes, San Martín le encarga al capitán de navío Jorge Martín Guise, a quien ha condecorado con la recién creada Orden del Sol, alrededor del 15 de septiembre, le encarga o lo convierte en el comandante del Arsenal Naval, que es el primer cargo que realmente ocupa el almirante Guise. En la exposición del comandante Ortiz explica cómo es la organización, el cargo del comandante general del Departamento Marítimo, que tenía un alcance del apostadero del Callao y las fuerzas navales que ahí avistaban. Dentro de la organización había un arsenal. Entonces, en ese momento, lo que poco que puede disponer esta nueva organización embrionaria a cargo de Guise son precisamente el arsenal con las instalaciones físicas que pudieran haber, más no de una fuerza naval como era la organización española. Es más, Bernardo Monteagudo, el ministro de Guerra y Marina de San Martín, ordena que se empleen para la organización las ordenanzas españolas. Decimos que el 8 de octubre de 1821, el libertador San Martín, que ha declarado la independencia, el 28 de julio, que es un acta fundacional de un Estado liberto, pero requiere un documento, evidentemente, que establezca cómo va a funcionar ese nuevo Estado, lo que nosotros conocemos como Constitución, que la que primero se emitiría en el Perú o se promulgaría la de 1823, es donde realmente nace la República, porque ahí se establece el funcionamiento de una república de la separación de poderes. Lo que San Martín está proponiendo para gobernar al Perú, como recordarán ustedes, es una monarquía constitucional, otro modelo democrático de gobierno que es distinto al de la república. Pero en este estatuto provisional que emite San Martín el 8 de octubre establece varios lineamientos, él se proclama como protector y se organiza el Estado independiente. Y en el artículo 4, o en el artículo 2, él dice el protector es el generalísimo de fuerzas mar y tierra. Ese documento está reconociendo la existencia de fuerzas navales, es decir, de buques y de batallones de tierra. Yo diría que es el primer documento donde se reconoce como tal que hay fuerzas independientes. Y es más, en el artículo 4 se dispone que
que se formará el reglamento para el mejor servicio y organización de las fuerzas navales. Sí, por favor. Después, en la Constitución del 23, ¿no? También se habla de una armada. En la siguiente, sí, ¿no? En la Constitución del 26 se habla de una escuadra, y en la del 28, que son las primeras constituciones, otra vez de una armada. Entonces, a veces los términos... lo cierto es que la Armada peruana, en su nacimiento, es primer momento un arsenal, hasta que, retirado Cochrane, como vamos a ver, adelante por favor, ¿sí? Yo voy a ir terminando ya, que se me ha puesto un poco largo esto, pero estos son las dos grandes personalidades que tienen mucho que ver en el gobierno de este nuevo Estado independiente. San Martín crea 3 ministerios, ¿no? El de Hacienda, de Relaciones Exteriores, y el de Guerra y Marina. Son los grandes elementos que crea, y en ese momento se da cuenta ya, o por la ejecución de los hechos, o por la presión que está ejerciendo Tomás Cochrane sobre él para la paga de las tripulantes, que él debe prescindir de la escuadra chilena. Y a la escuadra chilena no le es útil. De alguna manera, el tema es Cochrane, entiéndete con O'Higgins. Yo no te puedo dar plata. Y Cochrane echa mano en Ancón de buena parte de los fondos que tenía el naciente Estado peruano, que es un tema bastante interesante. Y en este libro, hay un libro que se llama El General y el Almirante, escrito por un historiador argentino, que es Omar López Mato, trata esta disputa importantísima, porque lo que sucede es que el comandante, el almirante Cochrane, se enfrasca en el enfrentamiento, en la búsqueda de gloria, y en el combate, mientras que la visión de San Martín está por encima de eso, ¿no? Está por encima de eso porque él ha venido no a hacer una guerra sangrienta, sino a convencer a esos peruanos que están enfrentados, unos que creen que es mantener las cosas como están, es decir, el régimen monárquico, y otros que creen que hay que seguir, enmendar y ir por otro rumbo, que es la Constitución y la democracia, etcétera, convencerlos que esta segunda forma es la mejor manera. Y para ello no tiene que enfrentar, sino es otro tipo de acciones que tiene que tomar el día de orden político, de orden de comunicación, si se quiere. Y eso se le critica mucho, y Cochrane le critica mucho lo que él llama una pasividad. Pero San Martín, este gran hombre, este protagonista de la fundación de la patria, tiene una mirada por encima de él. Y conoce y va recibiendo información de lo que pasa en los peruanos de la época. No es que todos están ansiosos por la libertad, no es tan cierto eso. Es un tema de que se tiene que convencer, pero no a sangre y fuego, como creían algunos, como Cochrane y otros, que siendo, por favor. Y para ir terminando rápidamente, nos hemos pasado un tiempo, estos son los grandes protagonistas. También estos marinos ingleses, además que tienen cierta soberbia, ensimismamiento, porque son grandes vencedores, también entre ellos se enfrentan. Cochrane y Guise es la facción peruana, por así decirlo, de estos marinos, y Cochrane lidera la facción chilena, que finalmente va a tener un grupo de oficiales entre ellos, ¿no? Estos son los principales líderes que van a estar al mando. Guise, hasta que le ponen a un jefe chileno como director general de la Marina, el general de la Cruz, va a estar poco tiempo al mando de nuestra Armada. De comandante del Arsenal es designado después comandante general de Marina, y eso es un poco más de un mes, y de ahí viene otro líder importante, que es el español Juan Pascual de Vivero, que se ha pasado, un capitán de navío que se ha pasado la naciente Armada peruana, el almirante Manuel Blanco Encalada, que va a liderar la campaña de intermedios, siguiente, por favor, y algunos marinos extranjeros, que son los primeros oficiales. En realidad, estos son los importantes marinos que son de la facción, de alguna manera, por así decirlo, de Guise. Jorge Jung, Hipólito Bouchard, que es un argentino de origen francés, Federico Elmore y varios marinos ingleses más. Pero también San Martín quiere un poco ir dejando de lado la presencia extranjera y convocar a marinos peruanos, a unos jóvenes como Eduardo Carrasco, que van a ser la siguiente generación, que van a los cuales Guise más tarde va a liderar
en la primera guerra internacional de gran envergadura, que fue la guerra con la Gran Colombia. Eso sería de mi parte todo, y terminando, es decir, la necesidad de nuestra Armada de nacimiento tiene mucho que ver con esta disputa que hay entre Cochrane y San Martín, al punto de que San Martín, ante la presión que me pague, y no tenía recursos para pagar los sueldos adeudados, tenía razón Cochrane en parte, pero no para haber hecho esta puesta de mano y asaltar las arcas. ¿No venía? Lo cierto es que este enfrentamiento va a motivar que San Martín diga, bueno, prescindamos de la escuadra chilena y tengamos la propia aquí en el Callao. Nos asentamos en la Plaza Fuerte del Callao, lo ponemos a Guise, pero hay que irlo sacando a Guise y empezar a poner gente, patriotas sudamericanos como Blanco Encalada argentino, como de la Cruz chileno, para que seamos nosotros mismos los que gobernamos estas instituciones. Pero tiempo después, obviamente, por la menor capacidad profesional en cuanto a armada de estos marinos, van a tener que volver a recurrir a Guise al poco tiempo. Y eso es un poquito lo que yo podía decir de manera apretada de los inicios de nuestra Armada. Más bien, muchas gracias, y daría paso a unos minutos para si tuvieran alguna pregunta. Hola, disculpen, no nos queda más tiempo para preguntas debido a que debemos iniciar la siguiente sala, que también es sobre militares y marina. Los invitamos más bien a pasar a la siguiente sala. Muchas gracias, disculpen, nos ha quedado muy corto el tiempo. Sí, entonces solamente para despedir, agradecer la presencia de los señores, de los señores almirantes y oficiales que nos acompañan, agradecer nuevamente al Congreso, también agradecer la presencia del señor capitán de navío Jorge Melgalo de la Armada Argentina, que también nos sigue, y agradecerles finalmente y despedirnos de parte de los tres expositores. Muchas gracias. Bicentenario del Perú.